Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitada en el hotel a Sofía Benjumea. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Eres Head of Google for Startups, ¿no? Sí. Y me hace mucha ilusión que hayas venido, además, porque yo no sabía que habías también pasado por Vanity Fair, curiosamente, en otra vida, ¿no? He pasado por Vanity Fair, ahí en realidad más bien como traductora y un pinito como periodista, pero sí, tengo mi pasado periodístico. Sí, porque has estudiado algo de estudios empresariales y cosas Ajá. así, ¿no? Luego pasaste por el mundo periodístico y luego de repente ya te has pasado al mundo más de startups y tecnológico y todo ese mundo que es apasionante, ¿no? En el que La estás muy verdad, metida. exacto. O sea, en el mundo de startups, las empresas cuando empiezan, hasta que encuentran su sitio y su nicho y su mercado, se dice que pivotan, ¿no? Y entonces yo siempre digo que yo he pivotado mucho en mi carrera. Yo quería ser periodista, pero la verdad es que la gente del oficio me recomendó, me dijo, tú estudia otra cosa, que el periodismo se hace haciéndolo y es un oficio. Así que estudié empresariales, pero aún así luego, pese a muy la decepción de mi padre, acabé la carrera de empresariales y dije, no sigo queriendo ser periodista. y empecé en radio, televisión, hice alguna cosa efectivamente en revistas y Vanity Fair. Y en un momento dado, pues vi que no estaba no me estaba llenando lo que pensaba o que no estaba teniendo el impacto que quería. Y la verdad es que lo dejé sin saber muy bien hacia dónde. Me metí otra vez a estudiar, pero sabía que quería, se estaba empezando justo en ese momento, estaba empezando también el principio del emprendimiento más digital en España, me había tocado hacer alguna entrevista. Y dije, uy, me apetece hacer, ¿no? Y me apetece un poco meterme en este mundo. Y me puse a estudiar sin tener muy claro hacia dónde iba a acabar. Y la verdad es que tuve la suerte de acercarme primero al emprendimiento social en un proyecto que hicimos en Sudáfrica. Y luego, pues la verdad es que, como las cosas, ¿no? Las cosas muchas veces buenas no se planifican tanto. Y volví a España de estar estudiando, terminando de hacer un máster en Los Ángeles, y era pues 2011. No sé si te acuerdas, crisis. Pasaron muchas cosas en esa época, sí. Y la gente con la que estaba en Estados Unidos me decía, te vuelves a España, pero con cómo están las cosas, ¿no? Y entonces cuando volví dije, no solo estamos en una crisis de tres pares de narices, pero el peor es la imagen que tiene el mundo de España. Y no sé si te acuerdas de esa portada de The Economist, ¿no? Con el toro cayendo, sangrando, sí. Cayéndose. Y entonces fue en ese momento en el que yo volvía, había estado es verdad. Era Spain, ¿no? Y se centraban como en el pain de dolor, exacto, ¿no? Se caía la S, ¿no? Decapitaba el toro, todo muy dramático. Y yo volvía, pues eso, con esa imagen de decir, oye, para empezar, efectivamente, si no lo solucionamos nosotros, no lo va a solucionar nadie, por lo cual sí o sí hay que volver a España. Y en ese momento, pues justo tuve suerte y me junté con mi tía María, que siempre ella ya había sido emprendedora, ya en el mundo digital, y nos juntamos un poco dos optimistas diciendo, esto no puede ser. La imagen que tiene el mundo de España es terrible. Es verdad que estamos en una crisis muy gorda, pero al mismo tiempo, y es muchas veces cuando la economía va mal, es cuando el emprendimiento empieza, ¿no? Surge y pega como lo de en agua revuelta, ¿no? Exacto, después de la peste el renacimiento. Sí. Entonces realmente creíamos en eso y estábamos viendo, pues justo a nivel, este era justo un momento cuando las primeras startups digitales estaban empezando, Idealista, Infojobs y demás, pequeños. Y había muchísimo talento en España y era como el momento, ¿no? Y entonces ahí es donde nos juntamos y sin saber muy bien dónde nos estábamos metiendo y nada de todos estos palabras que ahora me van a salir 2000 del mundillo startupero. Ya has hecho el primer aviso, ¿no? De que va a haber jerga, por favor, párame y cállame. Pero
pero empezamos, la verdad, a montar lo que queríamos, es lo que ahora es South Summit, que era básicamente crear una plataforma para mostrar el talento que había en España dentro del mundo de la tecnología y atraer inversión internacional, ¿no? Es decir, traer a los guiris y enseñarles que aquí había mucho talento, que aquí había mucha oportunidad. Y empezamos poquito a poco. Y sin quererlo, pues al final llevo 10 años dedicada al apoyo al emprendimiento tecnológico, sí. Es muy interesante esto que cuentas porque además me siento muy identificado porque un poco este arco que cuentas, que explicas, temporal, yo lo viví de primera mano. Yo estudié y al acabar la carrera, cuando me licencié, fue en 2008, fue justo el comienzo de esta crisis. De hecho, nunca olvidaré que la primera semana de mi primer trabajo, la orientación que teníamos fue el día que se anunció la quiebra de Lehman Brothers. Entonces fue esa sensación de decir... Bienvenido al mercado laboral, sí, ¿no? La sensación de decir, aquí van a ocurrir cosas no necesariamente muy buenas. Y lo notabas en el ambiente. Y luego también me parece interesante porque cuentas cómo yo en mi proceso de estudiar todo esto no existía. No es que no se hablara, es que no existía ese espíritu emprendedor, el enfoque hacia el emprendimiento, hacia las startups, hacia lo digital, nada. Y entonces fue un cambio muy fuerte en muy poco tiempo. Eso sí que fue pivotar. Totalmente. O sea, en realidad lo que dices, que creo que, ¿no?, que lo has comentado antes, es decir, los dos hemos estudiado empresariales y que es increíble que es que nadie en 4 años de carrera o 5, dependiendo de... 4 tú, yo 5. Exacto. Ya, que aquí hay un pique, En 4 años acabé la carrera, ¿eh? No... La acabé, pero... Carrera, entre comillas. Pero bueno, es que nadie, en una carrera que es empresariales, empresa, nadie te dice que emprender es una opción. Es decir, no está ni siquiera en la opción. Y yo lo que creo que la crisis, en realidad, y las crisis suelen ser buenas, porque normalmente muchas veces funcionamos por inercia. Y cuando de repente llegan momentos así que trastocan, ¿no? Es decir, con mucha inseguridad, con mucha incertidumbre, pues yo creo que ahí también sale gente que lo tiene dentro. Porque no todo el mundo lo tiene dentro, es decir, emprender no es para todos y eso es importantísimo decirlo, pero el que lo tiene dentro de repente dice, oye, pues es que esto que yo estaba en una inercia de empezar un trabajo y el trabajo me ha promocionado, porque ya sabemos, cuando entras en las grandes corporaciones a veces ya no sales. Y yo creo que estos momentos como de choque y de incertidumbre ha hecho que haya mucha gente muy talentosa y que tenía esa pepita del emprendimiento dentro que dice... Why not, ¿no? Si de todas formas lo que tengo que creía que era seguro tampoco es seguro, por lo cual me voy a lanzar. Yo creo que de eso es donde pues han surgido como esas olas de emprendimiento, no solo en España, sino a nivel global. Sí, porque es verdad que a mí una de las preguntas o cuestiones que más me llegan a veces de oyentes es un poco personas que quieren hacer ese movimiento. Y lo que comentas es curioso porque es verdad que a veces llega el contexto y te empuja esa ola un poco casi tú sin quererlo y aprovechas ese impulso. Y en otras ocasiones que no lo notas tanto, que a lo mejor te dejas mecer por ese ambiente de que tú dices de promocionar, de lo que sea, pero no puedes dejar de oír esa pepita que tú comentas, ¿no? Esa... como lo de Jumanji, ¿no? Esos tambores que yo veo, y es verdad que lo que dices tú, que no todo el mundo vale A ver, bueno, por otro lado, en España, o sea, somos un país de emprendedores, es decir, un país que tenemos una economía que se basa en gran parte en las pymes, ¿no? Pero el entorno de emprendimiento en el que yo pues, he enfocado los últimos años de mi carrera es ese emprendimiento, primero, de base tecnológica, y segundo, realmente que tiene una escalabilidad, que significa, es decir, la pyme al final pues puede ser más grande, más pequeña, pero la startup es con una base tecnológica, con un foco de realmente solucionar un problema muy, muy concreto a través de la tecnología y luego con un potencial de convertirse en una gran empresa global, ¿no? Entonces, eso además en España
requería algo que muchas veces va en contra de una parte de cultura más general, creo que más reciente, no tiene por qué haber sido, que es que muchas veces no nos creemos o no somos tan ambiciosos, o incluso es un país que a veces la palabra ambiciosa, no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces yo he dicho, no, yo soy ambiciosa, pero en el buen sentido de la palabra. Yeah. El hecho de tener que darle esa coletilla a la palabra ambición, o sea, ¿en qué momento la ambición ha sido negativa, ¿no? Es decir, creo que es una palabra neutra que define las ganas de mejorar, las ganas de, ¿no?, de crecer, las ganas de progresar. Y en España solemos poner esa coletilla. Sí, ambición porque se confunde con avaricia a veces, ¿no? sí, Lo el greedy. El greedy is good, ¿no? Que era el lema este de Wall Street de los 80, pues no necesariamente es eso, ni mucho menos. Entonces yo creo que eso es un poquito en el mundo de las startups, es lo que también pues al principio en España pues nos estábamos poniendo nosotros mismos el techo y la verdad es que el ecosistema, que iba el primer palabra de la Lo usáis mucho, lo de ecosistema, charla, a mí me gusta. Vamos hasta la saciedad, que mi madre me dice, pero a ver, espérate, ¿tú a qué secta perteneces? ¿De qué me estás hablando? Pues sí, al final se llama ecosistema porque en realidad es un grupo, o sea, es decir, no es solo los emprendedores, para que eso funcione necesita una serie de agentes conectados, ¿no? Entonces, Sí. pues por eso se usa ese palabra. No, y es verdad que es un ecosistema. El otro día leía un informe que habíais sacado interesante sobre el sector tecnológico y todo esto, y había unas gráficas interesantes sobre estas grandes startups, no sé si se tienen el de unicornio o tal, pero que son muy reconocibles, y luego veías todas las empresas que se han generado A raíz de, ¿no? Entonces pues se veía, yo qué sé, no me acuerdo cuáles eran exactamente, Globo, Cabify, pues, Cabify. Globo, las que fueran, y veías de repente toda esa constelación de empresas que se habían formado de ex trabajadores de ahí, de gente que había colaborado con ellos. A ver, ese informe que acabamos de lanzar, junto con Endeavor, que es otra organización que trabaja por el apoyo, como nosotros, como Google for Startups, por el apoyo del ecosistema, y lo hacemos desde un punto de vista como muy macroeconómico, ¿no? Porque realmente creemos que las startups son motor de economía y ahí va otro, y que tiene un efecto multiplicador único. Porque es verdad que a lo mejor hay menos, es decir, no deja de ser un poco nicho, pero el impacto que tienen, ya no solo en cuanto en el problema que están solucionando, sino en el empleo que generan, pero además es como un círculo virtuoso, porque por un lado lo que tú decías, es decir, a raíz de una empresa como un Cabify, de los empleados de esa empresa han surgido unas 40 nuevas startups tecnológicas, ¿no? Es decir, gente que ha empezado, que ha crecido, que ha aprendido, que lo ha visto y que pues tenía ese espíritu emprendedor y se ha lanzado. Y se ha lanzado probablemente pudiendo hacerlo más rápido y mejor porque viene de estar en un entorno conectado, de haberlo visto, de estar conectado a gente como Juan de Antonio, que además es una persona que le gusta apoyar a emprendedores a través de inversión o a través de simplemente mentorías, y eso se acelera. Y otra cosa única de ese efecto multiplicador que tienen las startups, por la que para mí es verdad que me apasiona y por lo que sigo trabajando en esto, en el apoyo a los emprendedores tecnológicos, es que cuando, en la gran mayoría de los casos, un emprendedor que alcanza el éxito, que la definición del éxito varía mucho, pero ponte que vende su empresa, ¿no? Vende su empresa a una empresa mayor. En el 99% de los casos, o vuelve a emprender, y vuelve a emprender con un bagaje de talento, de experiencia espectacular, o invierte él a su vez y se pone a invertir en startups como inversor a título personal o monta un fondo de capital riesgo para invertir. Y tenemos casos como José del Barrio, fundó la Nevera Roja y después de vender la empresa montó Samaipata, que es un fondo de capital riesgo. O su cofundador, que es Íñigo Juantegui, monta la Nevera Roja, venden y se pone y enseguida se pone a emprender otra vez montando OnTrack, que es una startup que en lo que consiguieron en 4 años con la Nevera Roja, pues en 2 años de repente él ya tenía una empresa muy sólida y con un número considerable de empleados. Y luego también revierten a nivel de talento. Es decir, toda la gente que aprende y que empieza a trabajar en una startup, claro,
crece un talento que en cuanto esa startup alcanza el éxito, ellos o emprenden o incluso empiezan a unirse a otros proyectos, ¿no? O a invertir ellos mismos, porque una cosa de la que no se habla mucho es que la mayoría de los primeros empleados de una startup suelen tener participación, suelen ser socios, porque las startups no pueden competir con las grandes corporaciones a nivel de sueldo, por lo cual muchas veces es como, oye, Sí, claro. te atraigo porque la misión de lo que estoy haciendo te interesa, pero además, oye, pues tienes un potencial, esto es un riesgo. En vez de ir a trabajar para un Google o para un Santander o para un BBVA, estás asumiendo un riesgo, por lo cual yo tengo una participación dentro de la empresa, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho explicar esto, y sobre todo cuando hablamos como en medios que no estén para el nicho, ¿no? Que a veces, muchas veces los que estamos en este ecosistema nos hablamos muchos entre nosotros. Es increíble. O sea, a mí eso me llama mucha atención. O sea, pero no llega. ¿cómo sois de... endogámicos? También te voy a ser sincera, yo venía nerviosísima a esta entrevista porque también me salí, o sea, es decir, ¿no? Te tocan muchas entrevistas claro, del entorno, claro. pues el podcast de no sé qué, pero todos al final de nuestro gremio o de nuestro ecosistema, digo, ¿pero qué le voy a contar yo a Javier? Pero hay temas muy interesantes que son comunes a todo el mundo. Por ejemplo, antes has dicho lo del éxito, que has dicho lo de... que es verdad que a mí el otro día me lo preguntaban justo también en un podcast. Para ti, ¿qué es el éxito? ¿No? Y eso es algo extensible a muchos campos, y especialmente en el tema de las startups es muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que mide el éxito en una empresa? Porque hay muchos posibles medidores, ¿no? Sí, muchísimos. O sea, para empezar, el primero es, en mi opinión, que realmente hayas desarrollado la tecnología que soluciona el problema por el cual has Que antes empezado. lo mencionas, ¿no? La idea de solucionar un problema, que para ti es clave, ¿no? Para mí es la definición de un emprendedor. Personalmente, tú le puedes poner mucha capa de tecnología, le puedes poner capas de visita al entorno, pero al final para mí un emprendedor es una persona que ante un problema busca una solución, en vez de ante un problema se me cae el mundo encima, ¿no? Entonces, porque creo que ese es el ADN del emprendedor, es realmente que ante la adversidad se crece, que ante el problema pues pivota, es flexible, ¿no? Entonces, eso creo que es una actitud. Dentro de eso es verdad que nosotros trabajamos con emprendedores dentro de ahí pues como un nicho de base tecnológica, con una escalabilidad y todo lo que decía antes. Entonces, para mí el éxito realmente es, oye, mi producto funciona, mi producto está teniendo users, es usuarios, estar solucionando ese problema. Y luego ya a nivel a nivel empresarial, pues por supuesto es conseguir que esa empresa se escale para conseguirla y sea un negocio sostenible y rentable. Esa es una avenida. Y luego hay otras empresas que necesitan tal escala, ¿no? Es decir, para conseguir ser rentables, pues que entonces el éxito es llegar a más usuarios. Y muchas de esas empresas tecnológicas realmente también el éxito puede ser o la sostenibilidad, salir a bolsa y convertirte en una gran empresa global, como por ejemplo un Wallbox que acaba de salir, o ser adquirida por otra empresa, ¿no? Es decir, pues yo he llegado hasta aquí, pero ahora realmente para poder escalar es más fácil unirme a otra gran corporación que permite que esa escala sea más fácil y tenga más sentido, ¿no? Y entonces ese sentido de partnership, que no sé si has leído un libro de Steve Case, que es La tercera ola, que hablaba que la tercera ola en la que estábamos ahora es de verdad la necesidad de que las grandes corporaciones y las startups se unan, porque los retos a los que nos enfrentamos como sociedad y la sociedad está yendo a una velocidad tal que muchas veces las grandes corporaciones no se pueden mover tan rápido. Y necesitan de esa innovación que viene pues de las startups, que son más ágiles, que pueden, ¿no? Prueba, error, hasta que dan con la... Sí. No conozco ese libro, pero suena muy interesante. El que me he leído hace poco, también un poco para preparar esto, que me ha parecido muy interesante, se llama Emprender y liderar una startup, de Ben Horowitz. Y dice cosas que me han hecho pensar bastante. Por ejemplo, un poco lo que tú dices habla de que lo de las empresas grandes o perder esa agilidad, dice que a veces para una decisión importante basta una persona para bloquearla, ¿no? Entonces comenta eso, que a veces para algo que es muy importante para una empresa
basta un ingeniero o un product manager o un directivo para bloquear eso y que se quede que se quede atascada la situación. Sí. Luego también dice una cosa interesante que me ha hecho pensar lo que tú comentabas, que dice que las dos primeras cosas que tiene que hacer una startup es, una, asegurarte que tu producto sea al menos 10 veces mejor que algo que lo que predomina en la actualidad. Dice, 2 o 3 veces a veces no es suficiente. Y luego dice que la segunda parte, más importante, la segunda cosa es conquistar el mercado. Que aparte de ser tan bueno como para ser 10 veces mejor que el que predomina, tienes que moverte muy bien en el mercado e intentar desbancar a esa que está ahí, ¿no? Sí. O sea, eso es 100% cierto. Bueno, y es que Ben Horowitz además es no solo al frente de grandes startups, sino que también es el líder de uno de los mayores fondos de capital riesgo en Estados Unidos. Y o sea, eso que dices es muy importante, porque también en este mundo muchas veces como que se celebran las rondas de financiación o se celebran y se pierde en el norte, que al final lo importante es que tengas un producto que soluciona el problema y un problema que sea mejor de lo que ya existe en el mercado y luego realmente que te compren. O sea, y eso es conquistar el mercado, ¿no? Es decir, porque mucha ronda, mucho dinero en el banco, mucho más, pero si no estás consiguiendo que el usuario lo quiera y lo use y no dude en cambiarse de plataforma e irse a otra, es realmente la clave, ¿no? Y muchas veces también es ver, o sea, cuán grande es ese mercado y quiénes son los competidores, ¿no? Para poder realmente escalar y conquistar ese mercado. Es interesante eso, sobre todo también lo de también que el barco flote, ¿no? Que es que a veces te preocupas mucho de ponerle todo tipo de cosas al barco cuando está en el astillero a base de refinanciación, pero que luego no sabes si es que eso va a salir al agua y va a flotar, ¿no? Exacto. A ver, en este entorno las rondas de financiación suelen ser claves. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de empresas que muchas veces o requieren mucha investigación, desarrollo, o sea, es decir, no es abro una panadería y al día 1 tengo clientes y están entrando y genero, ¿no? Entonces realmente requiere más tiempo a veces. Y luego también a veces la escala es la que te da la rentabilidad, por lo cual tienes que crecer hasta que llegues a esa rentabilidad. O si estás hablando a lo mejor más de software, aparte de todo lo que requieres de desarrollo, es que muchas veces a lo mejor son empresas que lo hemos visto 1000 veces, que necesitan que sean las grandes corporaciones sus clientes. Y van a distintos ritmos. Si tú sigues los ritmos de hacer una compra de una gran corporación, puedes matar a una startup en el camino, ¿no? Entonces, la financiación es absolutamente clave para que estas startups sean capaces de contratar talento, que además hace falta talento, ¿verdad? Ingenieros, la gente realmente top, y de conseguir pues llegar a conquistar ese mercado que no se puede hacer a pulmón, ¿no? Y es mucho más competitivo a nivel, no solo a nivel local, sino a nivel global. Estás compitiendo a nivel global. Entonces, ahora ya realmente en España la evolución ha sido espectacular en los últimos 10 años. De la cantidad de capital que han levantado las startups españolas, de unos 100 millones cuando yo empecé aquí a 4.000 millones el año pasado. Y entonces, que no es el fin, pero es una herramienta clave. Porque sobre todo si estás luchando y estás compitiendo, al final nuestras startups españolas están compitiendo con las americanas, con las asiáticas, con las europeas, porque es un mundo global en el que ellos operan. Y entonces necesitas de esa financiación no solo para competir a nivel local, sino para competir a nivel global. Sí, eso me parece más muy complicado, el que tú hayas podido pensar algo para solucionar ese problema de lo que tú hablabas, pero que también se le ocurra al mismo tiempo a otra persona de Asia, de Estados Unidos, y que enseguida desembarca aquí, ¿no? Eso, y que te lleve por delante, ¿no? Es como un poco, también por seguir con símiles de barcos, no sé por qué estoy tan náutico, pero como que de repente ver al lado, ¿no? Un barco que la ola te pasa por encima, ¿no? Exacto. Sí, no, es un mundo... Por eso yo hay una de las cosas que más
uno de los comentarios o titulares que más me enervan, y aquí creo que los medios de comunicación tenéis una responsabilidad enorme, es cuando de repente hay una empresa española, una startup española que se vende o que demás, y que el titular es el pelotazo. Y es, a ver, cuidado. Ya. La persona que está al frente de esa startup, para empezar, ya lleva a lo mejor entre 5 y 10 años arriesgando, currando a tope. Sí. Pasándolas muy mal, porque digo, emprender ya es duro en todos los aspectos. Aquí hay un nivel de competitividad y de exigencia y que es altísimo. El coste de oportunidad, es decir, oye, pero yo recuerdo, es decir, hay muchas empresas, no solo el valor que han creado, el valor que han creado para sus empleados. Es decir, recuerdo lo que he dicho antes, de una startup que ha conseguido un éxito, para empezar, ponte, se vende por 100 millones. Vale, pues es que esos 100 millones no han ido al bolsillo del fundador. Ese dinero está repartido entre los inversores, capital riesgo y empleados que han formado parte, y tú te vas, un fundador se va diluyendo. Y luego es que esa persona lleva 10 años de verdad arriesgando y remando por sacar esa empresa adelante, ¿no? Entonces, creo que hacemos de verdad nos hacemos un flaco favor a nosotros mismos como economía en vez de ensalzar a los emprendedores que se arriesgan, que en vez de coger el camino, no digo que sea fácil, pero que intentan aportar valor y crear riqueza y crear empresas y crear trabajo, que el titular de una venta sea, Sí. ¿no? Y creo que en España todavía estamos ahí. Pasa mucho, es que es algo que se vende con mucha facilidad, Sí. ¿no? El reduccionismo ese de quedarte con la cifra de venta, ¿no? Y reducir todo a eso, ¿no? No había pensado, pero es verdad que se hace mucho, ¿no? Lo del el pelotazo, ¿no? Lo atractivo que es vender la noticia de que se ha vendido por no sé Sí, como cuántos si fuese, millones, si estuviese tirado. Sí, Sí, además, sobre todo porque eso. son cifras, eso, lo que dices tú, lo que otro día hablaba con Kiko Llanera, cuando se dan cifras sin contexto, ¿no? Que dices tú, hay que ponerlas en una venta, no son 100 millones para el bolsillo del fundador, sino que Eso tiene primero, y más. sobre todo que son 10 o 15 años de trabajo. Que no se hacen 2 días, ni mucho menos. Y que hay muchos que se quedan por el camino. Muchos, muchísimos. El ratio de verdad de éxito es bajo. Y por eso se llama capital riesgo. A los inversores que Claro. invierten, por eso se les llaman inversores ángel a los que Sí, tiene invierten todo- en todo. Tiene toda una connotación como muy mística y muy rara porque de verdad es un entorno de mucho riesgo, de mucha presión y de mucha exigencia. Te admitiré que yo tengo un poco el placer culpable también A ver. de leer, consumir y ver todo tipo de contenido un poco relacionado con los grandes batacazos de ese tipo de startups. O sea, a mí dame un caso como el de Teranos o como Sí, lo no, de no, a ver. WeWork y demás, y me lo veo todo, porque son un caso práctico también de... Total, no. Y ha existido, es decir, que ha habido burbujas y hay gente buena y hay gente mala en todo el mundo y hay gente que lo hace bien. Yo creo que lo que pasa es que en España tendemos a, incluso a nivel de, ¿no? Se tiende a regular pensando que somos todos malos, ¿no? O se entiende en vez de asumir lo contrario. A ver, el caso de Teranos lo hemos visto todos y no sé si habéis visto, bueno, el documental, la Todo, lo he serie, visto, el todo. podcast, documental, he visto todo tipo de... Si hay musical, lo veré. No, pero al final ahí, pues efectivamente hay momentos en los que hay tal liquidez y yo creo que también pues todo el mundo quería creérselo. Claro, todo el mundo quería claro. creérselo. Eso es lo que me fascina. Cuando la gente compra una idea, se enamora de una idea, se enamora de un relato, de alguien que es bueno vendiéndolo, también ese alguien que sea carismático, que consiga convencer a todo tipo de gente, pues desde los que están trabajando y deslomándose hasta los inversores más sofisticados que nadie les ha engañado, que logren y que haya que sea todo eso a veces de esa mezcla de storytelling con también, oye, pues aplicar lo que ellos saben, pero llevarlo un poco al extremo, me parece interesantísimo. O sea, Sí o no, a veces es verdad, los emprendedores también
a veces, o sea, de este sector, de verdad, a veces o sea, realmente puedes llegar a ser superhéroes. Pues les está pidiendo que no solo sean estratégicos de negocio, pero además que sean los mejores storytellers, porque tienen que, al final, es un salto de fe, porque realmente pues, para conseguir para atraer ese primer talento, para conseguir esa primera financiación, para conseguir ese primer cliente, o el fundador tiene esa capacidad de transmitir su pasión, transmitir la oportunidad de negocio, es que al final realmente alguien te está viniendo. O sea, en España muy pocas veces se ha dado el caso de invertir en lo que se dice un PowerPoint, ¿no? Es decir, en España seguimos siendo, vale, show me the numbers. Pero aún así, es decir, oye, tengo un producto, pero que en realidad todavía no estoy empezando, que lo he probado, pero que, bueno, tiene un poquito de tracción, pero, o sea, realmente se tienen que alinear mucho los astros para que las cosas salgan, ¿no? Y entonces, pues en momento de vacas flacas, pues se pide más rentabilidad que escalabilidad, y en momentos de extrema liquidez, pues también se ha visto, ¿no? En España en los últimos años, pues que ha habido muchas más rondas, mucho más altas, y se ha sido pues un poco más arriesgado a la hora de invertir, ¿no? Y entonces, pues sí, los emprendedores que tienen que realmente una afluencia y un mix de habilidades que no es fácil, ¿no? Y entonces yo la verdad es que, aunque por supuesto que ha habido batacazos, yo siempre, que es lo que soy yo, soy muy de intentar siempre mirar al lado positivo, pero decir, oye, por favor, no por un caso de batacazos juzguemos a los que se están dejando la piel por construir empresas. Yo tengo una idea que espero que desarrolléis algún día en Google for Startups, que es, lo veo clarísimo, ya aquí lo he comentado alguna vez, y no sé por qué no existe todavía. Pues es que porque no lo haces tú. No, yo no valgo para esas cosas. Lo que dices tú de la pepita, yo eso no lo tengo, a mí me la extirparon, como el apéndice. No valgo para esas cosas. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no existe ya algo para el tema? A ver cómo lo digo, cuando la gente pasea a sus perros y los perros tienen que evacuar, hacer todo el proceso mucho más fácil y menos denigrante, ¿no? Mucho menos denigrante, que todo el mundo pueda recuperar su dignidad, incluyendo el perro. Entonces, siempre lo pienso, porque cuando voy para las 7 de la mañana y veo a un pobre hombre mayor teniéndose que agachar, que arrodillarse en una postura que le cuesta, y digo, eso tiene lo que dices tú del problema y la necesidad, yo lo veo clarísimo. Y es cuestión de meter a 2 ingenieros de Dyson, a uno de Apple. Yo toda la vida he dicho... Encerrarles 6 meses ahí, en unas mazmorras, y que salgan con algo hecho. Sí. Yo siempre he dicho más bien, digo, llevo 9 años casi sin dormir porque he tenido 3 niños, y digo, ¿y nadie se le ha ocurrido de verdad algo para que no sea ilegal drogarles o algo así, pero que sea dormir a estos niños o insonorizarles, ¿no? Sí, hay algunos grandes problemas de la humanidad que nadie todavía se pone a estoy seguro que dentro de unos años, la gente mirará al pasado y verá esto, ese momento de la bolsita, de todo esto, como cuando ahora lees en los libros de historia que la gente tiraba por las ventanas porque no había alcantarillado y tiraba todo. Estoy seguro que dentro de años tus nietos te dirán, pero ¿cómo que te agachabas tú a recogerlo y no había nada? Estoy seguro que ya hay algo por explorar. Me has recordado una cosa, Javier, hablar de los libros de historia, que es una anécdota que de hecho la contó un inversor israelí que vino a la primera edición de South Summit. Bueno, porque además era también un poco, ¿no? En Tel Aviv hay mucho de... Muchísimo. O sea, Tel Aviv es conocida en el mundillo como la Startup Nation, la nación de startups. Es verdad que es, comparado con la población, el número de startups tecnológicas que hay en Israel es espectacular. Siendo un mercado muy, muy pequeño, startups son muy tecnológicas y que suelen pues expandir internacionalmente desde el minuto 1, ¿no? Y todo viene pues también de su historia, viene pues mucha innovación en el ejército y demás. Entonces pues tiene su razón de ser. Pero este inversor decía que el primer inversor de capital riesgo que había existido en la humanidad había sido Isabel la Católica, al cual le llegó un tal Cristóbal Colón diciéndole que él iba a hacer lo imposible, que solo necesitaba 3 barquitos. Sí. Y va y dice, venga, te creo.
me lo creo, apoyo en ti, tacata, ¿no? Y el retorno. Entonces, me hizo mucha gracia porque es verdad que pues siempre en España consideramos que vamos como por detrás, ¿no? Vamos 10 años detrás de Silicon Valley o mira... Y me hizo... Pues la verdad es que se me quedó siempre pues alguien que viene de la Startup Nation y dice, no, si en España siempre fuisteis precursores de esto, ¿no? Y yo creo que eso también cuando abrimos en Google for Startups, cuando abrimos aquí en España, que abrimos en 2015, y abrimos el cuarto campus que había en todo el mundo, que básicamente es un espacio que Google crea para este ecosistema de startups, ¿no? Para ayudarles a crecer, ponerles en contacto con expertos de Google y es pues lo que llevo haciendo los últimos 7 años. Pero cuando abrí, la mayoría de la gente me preguntaba, ¿pero por qué Madrid? ¿No? Pero con incredulidad. Y yo ya al 25º me lo preguntaba, digo, ¿y por qué no? ¿No? Es decir, dejemos de preguntarlo, porque al revés, pues al final lo que vio Google es, oye, aquí hay un ecosistema incipiente, o sea, hay unas startups con muchísimo talento incipiente, hay una oficina de Google que está queriendo apoyar y están un poco como todos esos mimbres del ecosistema, empieza el capital riesgo, empiezan organizaciones como South Summit, el gobierno pues está sacando cosas como el ICO, ENISA, Todo el mundo quiere vivir en España también. La gente quiere vivir en España. ¿No? Eso yo creo que ha venido aún más en los últimos años. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad de oro después de la pandemia de verdad ser los ganadores de la atracción de talento. Porque la verdad es que en esta industria muchísimas empresas se han ido al remoto, al semi, y eso la verdad es que abre una oportunidad para España única de verdad atraer muchísimo talento internacional y reatraer al nuestro que se fue. Me ha gustado la anécdota de Isabel la Católica. Bueno, ¿y sabes por qué no funciona? ¿Sabes por qué no hay todavía lo que te he comentado de los perros? ¿No? Porque a la gente no se pondría una sudadera de eso. Claro, que es la clave para molar, tener una sudadera de tu... Y la gente no se pondría una sudadera de eso. Yo ahí tengo una anécdota, Javier. Cuando empezamos mi tía y yo con South Summit, efectivamente en Europa estaba empezando Web Summit, que ahora es una de las mayores conferencias de startups del mundo, que empezó en Dublín. Ahora está en Portugal, ahora está en Lisboa, y Slash, que es la versión de South Summit nórdica, ¿vale? Es en Helsinki. Y, por supuesto, el fundador de Web Summit era el típico tío con la camiseta Web Summit de 2000, con la zapatilla, con el tal. En los de Slash, unos finlandeses con el pelo pincho, con la camiseta de Slash, con el pijama, o sea, yo creo que no dormían, solo tienen 5 de esas. Y llegamos mi tía y yo, claro, María con 60 y pico y yo embarazada de mi primer hijo. Entonces era como, es que somos al antiprototipo del mundillo startup. Y la verdad es que nos gusta mucho contarlo porque dices, oye, pues sí, hay mucho de eso. Pero al final en eso es la razón. O sea, entiendo y el estereotipo y la risa es verdad, y no sé si también habrás visto la serie Silicon Valley, que tiene Pied Piper, que tiene mucha gracia y es muy real. Yo cuando empecé a verla con mi marido me dice, esto es lo que haces, ¿no? Y yo, pues es que tiene bastante de realidad todo este mundillo en algunas cosas, pero en realidad la razón es que en los primeros años de una startup el fundador es el mayor publicidad de su propio producto, ¿no? Entonces, al final es allá donde voy, pues es que lo intento, ¿no? Yo estuve un tiempo trabajando con una agencia de comunicación que el lema era no vende, no vale. Y eso es aprender de que al final en este mundo tienes que estar vendiendo siempre. Estés hablando con el que estés hablando, un emprendedor aprovecha para contarte en lo que está haciendo, ¿no? Porque nunca sabes dónde va a venir la oportunidad, nunca sabes de dónde va a venir un cliente, nunca sabes de dónde va a venir. Y de ahí un poco lo que luego llevado al exceso pues causa risa, pero que tiene un puntito de sentido porque al final tengo muy pocos recursos y hacer 20 camisetas con el logo de mi empresa no cuesta nada y allá donde voy estoy llevando mi propia publicidad. Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust. ¡Ay, qué miedo! Y no, seguro que además tengo alguna ya además orientada al mundo startup y emprendedor que
tengo verdadera curiosidad por saber qué me respondes. Bueno, antes de nada ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta? Pues mira, yo creo que lo divido en dos. Por momentos, es decir, para mí hacía mucho que no, un viaje en la que de verdad es desconexión absoluta. A mí me estresa mucho organizar los viajes. Lo que más me relaja es comprar un billete de avión y ya veré. A mí comprar un billete de avión me estresa ya. A mí eso ya me estresa, pero eso tengo que hacerlo. El proceso es infernal. El proceso... Pero eso hay que hacerlo, ¿no? Pero organiza el viaje tal. Pero de verdad esos viajes de cojo un billete de avión y me voy a perder por donde sea el destino, eso para mí es realmente muchas veces la idea de felicidad. Pero será que me estoy haciendo mayor también, pero creo que ya estoy en esa fase de la vida en la que la felicidad muchas veces está en la paz, ¿no? En esos momentos de tranquilidad, de ver, oye, mis niños están sanos, todo está en orden, y un viernes con palomitas viendo una peli con mis hijos se convierte en felicidad máxima. Paradójico que alguien que se dedica al tema de startups a veces busca tranquilidad, ¿no? O paradójico no, a veces es necesario, ¿no? Entiendo que ese ritmo... Yo la verdad es que siempre, mucha gente que me conoce más del entorno se ríen de mí y me dicen, ya, ¿qué dices? Yo soy muy introvertida, pero soy cero tímida. Y mi trabajo consiste en conectar a personas, por lo cual mi trabajo consiste en estar en saraos, estar conociendo a gente, generar conexiones, escuchar a emprendedores, que es un privilegio. Pero a mí alguien me describió, ¿no? Muchas veces como que no sabe realmente qué significa introvertido o extrovertido, y me dijo, no, es que introvertido es el que recarga pilas en soledad o en la tranquilidad, mientras que el extrovertido es que lo que le da la energía es lo contrario, ¿no? Y digo, pues eso es para mí. Es decir, yo disfruto y soy capaz de estar y me encanta, pero llega un momento en el que para recargar pilas necesito ese momento de tranquilidad, no tanto de silencio, porque estar con el barullo de mis niños en casa también me da mucha paz, pero de estar en mi cocoon, ¿no? Volver a mí yo un poquito autista. ¿Cuál dirías que es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, número 1, que les pase algo a mis hijos. Sí. Y número 2, faltarle yo a mis hijos. Que es un poco egoísta, pero todavía son muy pequeños, por lo cual sí, faltarles me da mucho miedo. Antes no me daba miedo volar y ahora me da mucho miedo. Y es desde que soy madre. Ya, por eso, sí. ¿Un rasgo que no te guste de ti misma? Soy muy despistada, pero en niveles desproporcionados. Y es agotador. Es agotador. Por ejemplo, antes lo que hablábamos de lo del avión, a mí me ocurre que me he comprado varias veces el billete de avión, me he despistado y me lo compraron un día que no me toca. Entonces, creo que los despistados gastamos muchísimo dinero. Por supuesto. Pero lo que dices tú, de que te decía antes que es un proceso agotador, es porque, claro, tienes que estar tanto tiempo fijándote que lo has hecho bien, que no sé qué, dudando de ti mismo, volviendo atrás, asegurándote que lo has hecho bien, que haciendo esa extra atención que generalmente a veces no tenemos, que, claro, o cuando llegas al yo me desplomo cuando llego al avión, porque está la baja de tensión de haber superado, no haberme despistado, no haberme perdido, no haberme quedado dormido, no haberme... Yo vivo, o sea, pierdo el móvil 7 veces al día. Hay una que es ya de excesivo de mis niños. Otra vez, mamá, ahora ya no les llevo al cole, gracias a Dios, les mando en la ruta. Todas las mañanas, no te voy a decir todas, 4 de 5 bajaba con los niños para ir a coger el coche y no sabía dónde había aparcado el coche. Ni idea. Clásico. Clasiquísima, pero constante. Por eso yo creo que es algo de madre directamente. O sea, pues no lo sé. Yo también una vez me pasó, dejé la moto, bueno, día, salgo, no está mi moto, me han robado la moto, qué putada, tal, no sé qué, hago la denuncia, toda la pesca, todo. Y pues 3 semanas más tarde voy al banco que había aquí cerca, un cajero, un BBVA, con mi hijo que en ese momento tenía 2 o 3 años, y de repente empieza el enano, mamá moto, y digo, mamá moto, efectivamente, yo había ido al cajero en moto, había sacado el dinero y como estaba más o menos cerca de casa, me fui a casa y ahí se quedó la moto.
Ya, pero ahí hay que silenciarse, decirle Yo que lo es otra cuento, yo lo cuento. decirle que, no, digo a tu hijo, decirle que es otra moto y seguir con el proceso de denuncia y no, ni un paso atrás, ni un Ni un paso paso atrás. atrás, no nos moverán. Un rasgo que no soportes en los demás. El negativismo. Sí. No, es una mezcla así de pesimismo, sí, no me gusta. Bueno, la estaba gente más un poco negativa. asociado con lo que tú comentabas, Sí. ¿no? De lo que te hizo empezar la idea de cambiar un poco la imagen que se tiene ya de España a nivel empresarial y todo esto, ¿no? Sí, yo a veces soy el extremo de optimista de Always, ¿no? Y si me preguntas eso, pues esa sería. No sé si has visto la película de Disney, esa Inside Out, ¿no? De las Sí, emociones. La de Pues cuando Pixar, fuimos a verla con la de- los niños, mi marido vio a Joy y dijo, Dios mío, eres Joy. Eso es de hasta el exceso de no todo tiene un lado positivo, ¿no? Ya, Ya. para. Pero el exceso de lo contrario no puedo soportarlo. Me pone muy nerviosa. Pues, sí, no. Y una cualidad que valores en un líder o en un emprendedor, en el CEO de una startup con la que has estado trabajando y hablando, algo, ese tipo de actitud o de aptitud que tú valoras en alguien en tu mundillo. Pues la humildad. Porque es verdad que hace falta pues todo lo otro, ¿no? Tener pasión, pero yo creo que realmente los líderes que acaban teniendo éxito son los que consiguen rodearse de gente mejor que ellos y saber cuáles son los que consiguen complementarles, ¿no? Y creo que al final todo eso se reduce en tener humildad. Mm. Y es verdad que lo que decías de que a ciertas personas se les exige mucho porque, claro, tienen que creer en sí mismos, estas personas. Es gente a veces muy brillante, pero también tiene que ser buen líder, tiene que saber escuchar, tiene que ser alguien que esté convencido de sí mismo, pero a la vez ser humilde, no tener ego. Es muy Es complicado muy difícil. lidiar con todas esas emociones o todas esas cosas que tienes que creer y a la vez ser, y es muy, muy exigente eso. De hecho, nosotros, en Google for Startups, súper breve, pero lo que hacemos es al final programas de apoyo a emprendedores, ¿no? Juntamos un grupo de emprendedores entre 10 y 15 y durante unos meses les ayudamos. Y entonces, primero el sota caballo rey, al final somos una empresa tecnológica, les ayudamos, por supuesto, con su producto, les ayudamos con cómo llegar a su usuario, con cómo escalar, internacionalizar, pero a lo largo de los años donde nos hemos dado cuenta que casi más les ayudamos es en enfocándonos en ese fundador y ayudarles con temas de liderazgo, ¿no? Con temas de conocerse a sí mismo, desde herramientas o metodologías para comunicar con tu equipo, para establecer objetivos, para demás, pero también generar esa comunidad, que en el informe del que hablabas antes se hablaba mucho, ¿no? Del apoyo de fundador a fundador, y generar esa comunidad de emprendedores que en realidad los que más se pueden ayudar son los unos a los otros, porque es que es muy difícil. Es muy difícil y yo hablo mucho con una amiga mía que es Lupina Iturriaga, fundadora de Fintonic, o ayer justo, por ejemplo, estaba con Andrea, la fundadora de Rated Power, que la acaba de vender. Y al final muchas veces es que mis amigas no me entienden, ¿no? Porque es que llevan un nivel de una vida, de un estrés, una exigencia que o tienes a alguien que está pasando por lo mismo al lado con el que poder hablar o hay mucha soledad. Sí, no, y que hay que tener, a veces necesitas pues algo como lo que hacéis para rellenar esos huecos que por cuestiones naturales tú no tienes esas habilidades, ¿no? Y entonces que sea como una argamasa, ¿no? Que te permita unir con otras y hasta tener el completo en la medida de lo posible, ¿no? ¿Y por cuánto lo ha vendido? Vaya pelotazo, ¿no? Apago aquí, que estoy al lado de la mesa de control. Te quería preguntar por una newsletter o un podcast o incluso un libro, algo que te parezca a ti muy interesante seguir en este mundillo. Pues mira, yo me gusta mucho y lo están haciendo muy bien el podcast de Cafand, que es un fondo de capital riesgo, Jaime Novoa. Jaime Novoa y Iñaki Arrola. Iñaki Arrola con Karina Spilka y Miguel Arias se han juntado ahí una pandilla espectacular. Lo he escuchado. Además, tú de hecho también hablaste ahí un día y me gustó mucho la conversación. Y la verdad es que lo están haciendo muy, muy bien.
y surge de algo, pues Jaime Novoa, que venía pues también del periodismo, y dice, oye, joder, aquí está todo el rato pasando gente interesantísima, ¿por qué no empezamos, ¿no? Y la verdad es que lo han hecho muy, muy bien. Y también me gusta mucho, y será también porque es muy buen amigo mío, pero Miguel Arias, que ha sido emprendedor, ha sido inversor, ha estado en el lado de la corporación, tiene un blog que se llama Emprender a Golpes. Y la verdad es que también es recomendable porque es una narrativa muy muy personal de lo que es este mundo, y su título lo dice todo, ¿no? Es decir, es el del reto de lo que es, de los altibajos, de la montaña rusa. Y la verdad es que pues, a mí me gusta mucho. Y de libros, la verdad es que, a ver, también te voy a ser sincera, hay 2.000 millones y yo los habré empezado todos, probablemente habré acabado un 10%, ¿no? De los que te dicen From Zero to One, Radical Candor. Hay 2 millones y ahí no te voy a mentir. Yo esos son los típicos de estos de autoayuda o de que empiezo todos y no acabo ninguno. Hay uno que no es del mundillo tecnológico, pero que se llama Shoe Dog, que es la historia del fundador de Nike. De hecho lo escribe realmente lo escribe el que hizo la biografía de Agassi, que es J.R. Moringer, que es buenísimo y que es fascinante. Y es fascinante porque realmente te das cuenta de eso. O sea, creo que a lo mejor estoy un poco muy repetitiva, pero es que te cuenta toda la trayectoria, ¿no? Y a mí me encantó. Y es verdad que a lo mejor no viene justo del mundo de la startup tipo tecnológica. Rudy Fernández comentaba que era el libro que se había leído durante el Eurobasket, que le había ayudado mucho. Y es un libro que me voy encontrando que la gente de muy distintos campos le ayudó. Y lo mismo pasó con la biografía de Agassi, que no necesariamente la gente que le gusta el tenis le ha venido muy bien. No sé, a veces es bueno leer libros que no son estrictamente quizá de especialistas de tu mundillo, pero que te ayuda. Sí. Y esto es un clásico que hacemos aquí siempre. La primera película que viste 2 veces en el cine, que te acuerdes de querer volver a entrar. 2 veces en el cine. Sí, que quisiste volver a entrar para decir, esto me ha encantado, que quisiste llevar a alguien, arrastrarle y decir, mira, vamos a ver esto, me ha chiflado, que a lo mejor quisiste volver a entender algún matiz. ¿Sabes con quién me pasó? Que no es una película, no es el cine. Yo fui a ver Los Miserables con 9 años y me volví loca. Obligué a mi madre a llevarme otras 2 veces. Solo escuchaba la banda sonora de los 9 a los 11, creo que solo escuchaba la banda sonora, o sea, el musical. Intenté liar a todos mis primos, todas las navidades hacíamos como una función de Navidad. Intenté liar a todos mis primos a que hiciésemos Los Miserables, repartiendo ¿no? Tú eres Jean Valjean, tú eres Eponine, tú eres no sé qué. No me hicieron ni puto caso, porque yo era de las pequeñas. Solo tenía como a mi aliada, la misma del 82, y ella como que me decía, venga, vale. No me hicieron ni caso, por supuesto. Me volví loca, pero con Los Miserables. Me estaba diciendo, pues sí. Sí, marcó bastante mi... ¿Y cuál es tu versión favorita de que se ha hecho, que la que más te ha gustado? Yo, la verdad es que las películas no me ha gustado ninguna. A ver, mentira. Sí. No representan lo que tú hacías. Lo que yo sentí y sobre todo tu obra de teatro no... No, yo volví a Londres, la vi en Londres. Y además yo es que ya muy gracioso, porque yo que he sido siempre como muy optimista, muy soñadora, muy tal. Además, mi personaje es Eponine. O sea, es la pobrecita mía. Es decir, es el personaje como... ¿sabes? On my own y tan sufridor y pues mi personaje, o sea, odiaba a Fantine, la odiaba con todo. Pero sí, me volví loca. Pero bueno. Qué curioso, que me gusta. Ese arrebato con Total, Los mi obsesión. Ahora yo pensando, digo, joder, a veces, pues con mis hijos, ¿no? ¿Qué te pasa? Eres pequeño, pues hemos visto 150 veces Grinch. O ahora con el pequeño estamos viendo 150, es tremendo, ¿no? Cómo los niños necesitan ver las cosas que ya saben que les ha gustado en bucle, ¿no? Sí, no sé si les da seguridad o qué, pero pues a mí eso me pasó un poquito más mayorcita, porque sí, yo creo que tenía 9, 10 años, por lo menos. Sí.
con 1 hora. Y yo quería ser actriz de teatro, pero solo quería ser actriz de musical, no canto. O sea, Y fue haciendo cosas de Víctor Hugo, entonces claro, se te iba estrechando el nicho ya era complicadísimo. Un sitio favorito en el que te guste trabajar. Además, esto, en tu caso, que puedes viajar mucho, moverte, que el teletrabajo lo has podido hacer de Sí. vez en cuando. Un sitio preferido en el que dices, me encanta cuando estoy aquí haciendo mis cosas. Sí, pues mira, yo la verdad es que tengo una suerte increíble. Por supuesto que el remoto nos ha dado una flexibilidad y yo justo acabo de tener un bebé, por lo cual me vino muy bien. Pero la verdad es que mi lugar de trabajo aquí en Madrid es este espacio del que te hablaba, es Campus. Y al final es ir a una oficina, pero en la que estás rodeada de emprendedores que están empezando sus startups y es un chute de energía. De no estar yendo a una oficina, que tienes que fichar, entrar, me meto. Y aunque es verdad que paso muchas horas delante del ordenador, porque ahora llevo el equipo a nivel Europa y con Israel, entonces pues al final no estás siempre solo en España, es una suerte. Y si no, hablando de viajes, acabo de estar una semana en Nueva York y la verdad es que como Nueva York hay pocos sitios, ¿no? La oficina de Google en Nueva York está en Chelsea. Yo siempre que viajo intento coger un hotel que esté por lo menos a 30 minutos andando de la ofi, ¿no? Pero muchas veces cuando viajas por trabajo no te da tiempo a disfrutar de la ciudad. Entonces con ese truquillo pues dices, oye, pues por lo menos media hora de paseo lo tengo obligado. Sí, hacer la inversa, ¿no? Alejarte del sitio de trabajo. Exacto, con una distancia razonable para Sí. que no sea una tentación cogerte el taxi. Sí, o que te quedes dormido y decir esto es insolucionable. Sí. Ese despiste no lo tengo, ¿eh? No, Ah, yo me despierto, pero pierdo cosas. Ese es mi despiste. Y, por ejemplo, claro, es que lo que dices tú de lo del recuperar un poco la idea de campus, que hay mucha gente que no la ha podido vivir, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, el tema de la universidad, el poder tener sitios de esparcimiento y de poder de verdad hablar y tratar temas y trabajar y hablar simplemente, a veces Total. tratar, ¿sabes? Nosotros cuando abrimos Campus, al final, en realidad, si tú lo piensas, una empresa tecnológica como Google, que desarrolla productos con un alcance de billions, ¿no? De personas, y abre un espacio físico, que es como lo más de Ya. toda la vida. Pero es que en realidad es mágico. Es decir, lo que se generó en Campus al final es que estás juntando a la gente adecuada en un entorno en el que se cruzan y ahí de verdad que salían cosas, no solo pues al final es, oye, pues lo que nosotros damos a nivel de apoyo y demás, que ahora mismo lo estamos haciendo también en remoto, y es pues apoyar a una startup, pero lo que es las sinergias, la serendipia de estar en un lugar y cómo se han ido ayudando unos a otros esos emprendedores y las oportunidades que han surgido sin nosotros saberlo, simplemente juntando a la gente adecuada en un mismo sitio, ¿no? Y antes lo has comentado, ya que estábamos aquí en un hotel, un hotel favorito, un hotel que tengas especial cariño. Ya acabas de decirlo de que te gusta un poco el truco de algo alejado de donde vas. Pues mira, yo no creo que tenga un hotel favorito. En Madrid creo que siempre, la verdad es que no he dormido mucho en hoteles en Madrid, pero el que más me parece espectacular, al que diría, es el Santo Mauro. Me parece espectacular. Tengo una anécdota de madre desesperada en un hotel que me regalaron. Yo llevaba pues literalmente 1 año y medio sin dormir y ya estaba empezando a que no me rolaba ya la cabeza. Y mi equipo me regaló por mi cumpleaños una noche de hotel en el Only You de Atocha. Sí. A muy poco distancia de mi casa, un viernes por la noche, a la cual le dije a mi marido, me voy sola, Only You. Ahí te quedas. Soy introvertida y necesito recargar las pilas. Dormir. Llegué al hotel y me decían, ¿viene acompañada? ¿De dónde viene? Yo, pues de 2 manzanas más arriba. ¿Vienes con alguien? No es una noche romántica. Me voy a dormir y dame, por favor, una habitación que dé al patio interior. Pero sí, no, la verdad es que en eso no soy muy picky. Yo la verdad es que tengo amigos que siempre viajan y duermen en la misma cadena hotelera porque saben que ese es... Sí, saben el Yo orden. en eso soy bastante apañada. Sí, no, pero eso incluso a veces
como cada uno es diferente y cada uno tiene una historia o cambia, a lo mejor tenéis alguno así que todavía, o algún descubrimiento, algo para recomendar aquí. ¿No? Pues yo acabo de estar ahora en Nueva York, en un hotel que se llama The Moor, y la verdad es que lo recomiendo. Habitaciones Pues muy mira, chiquititas. voy dentro de pero... poco, así que, bueno, es que en Nueva York ya, si quieres encima de una habitación grande, olvídate. No, Está, pues, imposible, fuera. son microscópicas, Sí, pero sí. estaba muy bien, con un rooftop muy apetecible. Bueno, acabo de ganar mucho este hotel. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Aparte de la desbordante joy. No estoy en desbordante yo. Yo creo que estoy en una fase de paz y de empezar a tener esa reflexión, ¿no? A nivel vital de, mira, acabo de cumplir 40, estoy saliendo del hoyo de los niños y, y entonces estoy en un momento que la verdad es que es de tranquilidad, pero de ganas de dedicarme tiempo a mí misma para la reflexión, que no lo he hecho, pero que vamos tan acelerados y yo realmente... vas pum, 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 siguiente, y no me he dedicado tiempo a pensar. Y esta es una un poco complicada, pero A ver, una persona con la que hayas coincidido en tu mundillo, ¿sí? te hablo en Google for Startups o incluso en lo de South Summit, que te haya deslumbrado por su capacidad para comunicar, para contagiar entusiasmo, para vender su historia bien y para que tenga esa capacidad tremenda y que te haya y que a lo mejor no sea quizá tan conocido o sí, pero que te guste reivindicar o compartir con amigos o decir, pues mira, escucha a esta persona, lee esto o consume a esta persona porque te va a gustar. Sí. A ver, yo ahí tengo un puntito que es, a ver, mi tía María Benjumea es una fuerza de la naturaleza, lo que ha conseguido, lo que ha peleado, lo que ha movido con South Summit, que tuve el privilegio de empezar con ella, y la verdad es que de verdad es alguien que mirar de cerca. La verdad es que me encanta. Y luego, pues, más que de emprendedores, a lo mejor no te diría tanto, sino no todos a lo mejor tienen que estar, como he dicho antes, Miguel Arias, ¿no? Que tiene su blog o que tiene... te hablaría, si me permites, más de empresas, ¿no? Por ejemplo, Manuel Marina y Chema, fundadores de Idoven, son un cardiólogo y un ingeniero que han desarrollado una tecnología a través de la inteligencia artificial para detectar problemas cardíacos y arritmias cardíacas, que están ya trabajando con hospitales, con farmacéuticas y solucionando un problema tan grande a nivel global. O Andrea Barber, fundadora de Rated Power, que pues una mujer al frente de una empresa tecnológica del sector de la industria, de la energía. Entonces, más que a lo mejor, ¿no?, divulgadores, me gusta más hablar de ejemplos de, pues eso, todo lo que hemos estado hablando, pues tienen nombre y apellido, y como te decía, pues como Idoven o como Andrea, pues están unos abordando el problema de la sostenibilidad, o Manuel, un tema de salud tan importante, ¿no? Y me parecen perfectos. Y es gente a lo mejor justo también, gente que quizá no acapara a veces tanto protagonismo, tantos focos, y que la gente pueda ir a ellos o ver más o indagar. Me parecen muy buenas recomendaciones siempre. Una posesión preciada que guardes con especial cariño, algo físico que a lo mejor fuera de contexto digas no es tan especial, pero para ti lo es. Pues te hace trampa porque esta la había pensado y lo estaba pensando. De verdad que otorgo muy poco valor a las cosas físicas. Eso es lo que te dices cuando las pierdes, ¿no? Porque como las justo pierdes te iba a tantos, decir, como pierdo tantas dices, cosas, creo que ya... Una no, moto, pues la moto... pues eso, no tengo anillos, sí, no tengo ya. joyas, no tengo reloj, porque pierdo las cosas. Y entonces pierdo hasta coches y motos. Es un tema de supervivencia emocional ya, de decir, mira, como encima tenga apego a esto, voy a acabar mal. Entonces, es verdad que
que realmente estaba como mirando en casa y digo, realmente, por supuesto, pues supongo que estaba hablando de objetos, saco mis niños, Claro. pasaporte, también lo he perdido 20 veces, chupete de Lucas, que sería insoportable tener que aguantarle con el llanto, pero no... O sea, tengo casas, tengo pues, una colección del Principito que me encanta, llevo 1000 años de libros, tengo pues, cosas, pero de verdad que creo que es bastante característico mío que no le otorgo valor y puede ser muchas veces ser un defecto, porque pues, las pierdes, se estropean porque no les otorgas tantísimo valor. Soy muy de experiencias, soy muy de momentos. Y ya que en todo lo que hacéis habláis mucho también, tiene mucha importancia la figura del mentoring, ¿no? Uh-huh. Un mentor para ti, bueno, antes has comentado a tu tía, María Benjumea, pero un mentor que te haya ayudado mucho, o que te haya inspirado especialmente, o que te haya abierto camino, o que tú hayas observado que lo haya hecho en otras personas. Pues yo la verdad es que dentro de este mundo, para mí, un muy buen amigo como Miguel Arias me ha ayudado muchísimo. Es alguien con quien comparto mucho y he aprendido mucho de sus pasos, de sus consejos. Y sí, la verdad es que sí, es esa persona a la que le puedes contar cualquier cosa y te da lecciones de vida desde la humildad, pero que me han ayudado mucho en el entorno en el que nos movemos. Y ya para acabar, un lema que te guste tener presente o que te guste repetir y que compartas también pues con gente que acude a ti o que conoces en el mundo de startups y que te guste tener presente. A ver, a nivel vital diría, creo que lo he dicho, ha salido ya varias veces, ¿no? Yo soy muy de intentar ver el lado positivo de las cosas, de sonreír, estoy convencida de si sonríes a la vida te sonríe. Les hago el experimento a mis hijos por la calle, en plan, mira, sonríe, vas a ver cómo a la gente le surge una sonrisa si tú sonríes. Y en el entorno a lo mejor más del trabajo es... Rodéate de gente buena, que te complemente y sí, eso, y pide ayuda, rodéate de mentores, consigue contratar a la gente que sea mejor que tú y te complemente, porque creo poco en una persona sola no llega a ninguna parte. Creo mucho en la colaboración, creo mucho en las relaciones, entonces ese suele ser mi consejo. Si no puedes contratarles, que sean tus mentores. Si no, sí. Sí, no, la importancia de que a veces que, sobre todo últimamente no sé si lo noto más o lo observo, que cuando más comunicados estamos, a veces más islas nos convertimos, que es totalmente raro eso, contraintuitivo, ¿no? De primeras. Pero que es verdad que ahora que estamos con más posibilidad para conectarnos, a mí el primero, me molesta que me llamen, me molesta que estar más conectado, tengo más facilidades y me voy a veces retrayendo más, ¿no? Sí. Entonces, lo de tender esos puentes me parece fundamental y a veces cuando lo hago, me esfuerzo a hacerlo, estoy agradecido a mí mismo, ¿no? Decir, mira, esto ha sido muy buena decisión, muy buena idea, rodearme y no tener miedo a veces a pedir consejo, a pedir ayuda, a hablar, ¿sabes? A interactuar. Sí, yo creo que también ahí la pandemia ha hecho mucho daño en ese lado, ¿no? Nos hemos retraído, nos ha dado pereza y lo dice alguien que se te cuenta, pero de verdad abrirse, juntarse. Por ejemplo, todos mis cambios de carrera han sido a base de tomar cafés con gente y no ha sido ningún nada muy estudiado, ¿no? Porque yo soy, o sea, creo bastante, ¿no? Y soy de las que creen en el ser humano y en su lado positivo y digo, pues a través de esas conexiones siempre surgen cosas buenas. Rodéate la que se va Loli sola, ¿eh? Pero todo tiene su momentito de paz, por favor. Sí. Y la optimista enamorada de los miserables. Me gustan estas
soy muy coherente. No, me encanta, bueno, me encanta esto. Pues me lo he pasado fenomenal charlando contigo, Sofía, de verdad. Creo Igualmente. que además, a ver si conozco lo que hacéis en Google for Startups y Pues conozco vuestro campus. Que me te encantará. invito cuando quieras y nos Encantado. tomamos un café. Fenomenal.